Muy bien, ya comenzamos entonces. Ahí está, Santiago, ¿la encontraste? Y este es la dedicatoria de aquel. Mm, está bacán. Bueno, tenía los libros de la mayor parte de los amigos de los 70 firmados y Claro. fotografiados, pero sufrí un robo. ¿Así? Sí. O sea, yo pensé, pues, nunca me van a robar en mi casa, porque ¿qué me van a Pero, robar ¿quién, libros? quién te robó? ¿Quién te robó? Ya. Señores, por favor, silencio, Ah, vamos ya. a comenzar. Ok. Ok. Muchas gracias. Aló, listo, Buenas estamos noches comenzando. con todos los invitados, buenas noches con los espectadores de Facebook Live. En nombre de la editorial Vivir sin enterarse, le damos la más cordial bienvenida a Una rama de Ricardo en el aire, charlas en torno a la obra de Juan Ramírez Ruiz. Sábado a sábado tendremos diversos invitados e invitadas que tocarán los 3 libros que publicó el poeta chiclayano en vida. El día de hoy, 3 de octubre, contamos con la presencia de destacados panelistas amigos de esta casa editorial, quienes abordarán el primer poemario que escribiera en 1971 de título Un par de vueltas por la realidad. Dicho esto, paso a presentar a quienes nos acompañarán el día de hoy. Roger Santibáñez. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo un PhD en poesía latinoamericana por la Universidad de Temple en Filadelfia, Estados Unidos. Participó en el grupo La Sagrada Familia 1977, militó en Hora Cero 1981 y fundó el movimiento Cloaca en 1982. Su obra poética ha sido compilada en 2 volúmenes, Dolores Morales de Santibáñez 2006 y Sagrado 2016. Actualmente escribe un libro de memorias titulado La pérdida de la memoria. Hace poco ha salido en Lima su libro Santa Rosa de Lima, Alana. Y en Quito su nueva recopilación, Santificado sea tu nombre, poesía reunida de 1977 a 2017. Actualmente se dedica íntegramente al estudio de los lenguajes de la poesía. Santiago López Maguiña, profesor de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lector constante de la literatura nacional, de la antropología y el psicoanálisis. Practica el análisis semiótico y es un asiduo lector de la obra de Juan Ramírez Ruiz y de los textos del movimiento bracero. Rodolfo Ibarra, escritor, ha publicado una veintena de textos entre novelas, cuentos, poemarios y ensayos. Dirigió un programa de televisión de contracultura y política y ha editado revistas y fanzines. Se expresa también vía el video y la música. Eduardo Reimer estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la maestría en Estados Unidos en estudios culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad se desempeña como docente en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y dirige desde hace 13 años el sello editorial independiente Vivir sin enterarse. Con ustedes los dejo con Eduardo Reina. Muy bien, muy buenas noches con todos, con todas. Para nosotros, en nombre de la editorial Vivir sin enterarse, es un gusto poder llegar a sus hogares con un autor que en esta casa editorial queremos mucho. Queremos agradecer a todos los invitados que van a participar sábado a sábado en estas mesas que van a abordar la obra de Juan Ramírez Ruiz. Como ustedes saben, en esta primera reunión vamos a abordar el libro Un par de vueltas por la realidad y tenemos, bueno, invitados muy importantes que han aceptado cordialmente, muy gustosos todos, para poder empezar a conversar. Acá estoy, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Está? Es importante, Ya. digamos, que se hable acerca de Juan Ramírez Ruiz. Todos nosotros, estoy seguro que las personas que están del otro lado de esta pantalla tuvieron algún tipo de acercamiento a la obra de Juan de una u otra manera. Las personas de mi generación nos acercamos a la obra de Juan a través de libros fotocopiados y seguramente más de uno se preguntó por qué la obra de Juan no estaba digamos, editada. Cuando yo era estudiante había
me había trazado la meta de publicar un par de vueltas por la realidad. Me costó 10 años poder llegar al libro, el libro que ahora muchos de ustedes tienen en sus hogares. Y creía muy importante estas conversaciones, este conversatorio, y sobre todo escuchar a las personas que pueden darnos un testimonio acerca de la obra de Juan. Le voy a explicar cómo es la metodología. Lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar este conversatorio en 3 rondas. Para ello, se han elaborado, tengo algunas preguntas, interrogantes, que han sido construidas en base a las dudas que muchos de ustedes como lectores tienen. Yo me voy a poner aquí en la condición solo de moderador. Vamos a poder escuchar la participación tanto de Roger Santibáñez, de Santiago López Maguiña y de Rodolfo Ibarra, a quienes les agradezco infinitamente por estar el día de hoy acompañándonos. Bueno, yo primero les doy la bienvenida, Roger, Santiago, Rodolfo, gracias también por estar aquí presentes. Y vamos a iniciar la primera ronda, con el permiso de ustedes. Cuando uno habla de Juan, ¿no? Cuando uno habla de Juan, el primer libro que se nos viene a la mente es Un par de vueltas por la realidad, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría dejarles a cada uno de ustedes ahora es, ¿por qué Un par de vueltas por la realidad es un libro emblemático para la poesía peruana? Es decir, ¿qué hace que este poemario sea tan icónico en la década del 70? Entonces, además, como parte de la interrogante, me gustaría escuchar, digamos, cómo podemos pensar el libro de Un par de vueltas por la realidad desde la actualidad. Y cómo podemos, además, ver esta propuesta poética que Juan hizo en el 70 y que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo. Me gustaría que Santiago inicie de pronto con estas preguntas. ¿Sí, Santiago? Te cedemos la palabra. Tu audio, Santiago, tienes que habilitarlo. Ahí está. Ok, bien. Entonces, fíjense, yo diría primero que la poesía de Hora Cero, en el conjunto, en el horizonte de la poesía peruana que se desarrolla en el siglo XX, estoy diciendo cosas fuertes, ¿no? Siglo XX. La poesía de Hora Cero marca un disloque respecto de la poesía previamente escrita en el Perú. Creo que fija un antes y un después. Traslada el campo de lo poético de un lugar a otro. Cambia el giro de las acciones que se desarrollan en los textos o que se desarrollaban en los textos. Produce una serie de nuevas alteridades. Transforma el modo de entender los poemas. O sea, antes de Hora Cero se entendía de una manera. Después de Hora Cero se va a comenzar a entender de otro modo. O sea, diría que de cierta manera Hora Cero funda, ¿no? el discurso poético en el Perú. Ahora bien, la poesía que empieza a hacer Hora Cero hacia fines de los años 60 y comienzo de los 70, que es el intervalo de tiempo en que se producen los textos y los primeros libros, presenta, como ya dije, vibraciones distintas a las de las dominantes. Los poemas ofrecen un diseño gráfico distinto,
versos largos, más extensos que los acostumbrados, ¿no? Son de una amplia longitud, de varias páginas, poemas ríos, inmoderados, excesivos. Los libros no son, por otro lado, meras reuniones de textos literarios, como era acostumbrado, como se acostumbraba a publicar en pequeños volúmenes sobre todo. Se trataba más bien de formar conjuntos o totalidades con poemas unificados por un tema, un motivo, una modalidad de escritura. Los textos, pasando a otro punto, rompen con el carácter sagrado de lo poético, que criba y afina el léxico, como también rompen estructuras relativas a las acciones y los escenarios en que transcurren las historias presentadas. Entra en escena otro mundo. Por ejemplo, hay algún poema de Juan Ramírez, ya para entrar en el tema, y me voy a detener en este punto. Entra en escena, por ejemplo, el mundo del paciente hospitalario, ¿no? Que ya había entrado, por supuesto, en la poesía de César Vallejo, ¿no? César Vallejo ingresa con sus poemas en el mundo del hospital, pero los poetas de Hora Cero con sus poemas regresan a esos escenarios, los escenarios sórdidos de los hospitales peruanos, ¿no? Entonces, entra al mundo del paciente que permanece en cuidados hospitalarios por mucho tiempo, ¿no? Ingresa en esos poemas la existencia de una serie de personajes anodinos o poco notables que pasan desapercibidos, pero que son ignorados, desdeñados u olvidados. Personajes que tal vez son aparentes en el elenco de una novela, una película, una crónica, una obra teatral, una telenovela, pero de ninguna manera en un poema, ¿no? Hasta los años 60 era admitido que en este tipo de textos se construyeran experiencias sensibles y percepciones de actores pertenecientes a ámbitos de la cultura o del medio ilustrado, de lo culto y de lo artístico excepcionales. Lo poético era experiencia de seres realmente distintos, ¿no? Diferentes, excepcionales, ¿no? Ligados al hecho de que la poesía es el arte mayor de las letras. Con Hora Cero, y en particular con Juan Ramírez Ruiz, entran en escena sensaciones y cursos de acción de seres ajenos al ámbito clásico de la literatura. Llegan las voces de las calles, de los habitantes de los barrios pobres, de actores marginales, de la población lumpen incluso, transmitidas por el poeta, que cumple un rol explícitamente mediador. Lleva, por supuesto, esas voces y muestra los escenarios en los cuales se despliegan a los lectores ilustrados, a los lectores conocidos, incluso nombrados y renombrados. Pero el escucha lector que emerge en los textos es también otro, ¿no? Este ya es un punto que tendría necesidad de extender mucho más. Lo que quiero decir es que la poesía de Hora Cero, y en especial la poesía de Juan Ramírez, creo, crea un nuevo lector. Diría en la línea de la poesía oral de Hora Cero, crea un escucha lector, ¿no? Un escucha lector que paradójicamente lee poco poesía, ¿no? Y que por lo tanto no accede a los libros que publica Hora Cero en la época en que se publican, ni tampoco accede ahora a esos libros. Sin embargo, ese escucha lector, ¿no? Diríamos que ingresa en el mundo, ingresa como un ser posible y un ser existente. Bueno, en fin, me quedo en ese punto, ¿no? Por el momento.
Estupendo, Santiago. Me parece muy interesante el preámbulo que haces en torno a la obra de Juan, contextualizando siempre, obviamente, la década del 70 y el aporte que hace lo que era, digamos, la propuesta poética, ¿no? Roger, te cedo la palabra. No sé, te Invitación, y también quiero decir que me siento complacido de estar con un antiguo amigo como Santiago López Maguiña y también con el poeta Rodolfo Ibarra, amigo de la época de los 90 en Lima, en la Bohemia de Quilca. Bueno, para responder a tu pregunta de que por qué es emblemático el libro Un par de vueltas por la realidad de Juan Ramírez Ruiz, pienso que tendríamos que situarnos, ¿no?, hacia fines de los años 60, cuando se comienza a fraguar lo que es el movimiento Hora Cero, ¿no? Según cuenta la leyenda, Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel se conocen, se encuentran mirando notas en una vitrina de la Universidad Federico Villarreal, y a partir de ahí se hacen amigos, comienzan a conversar, y después del año 68, 69, fraguan lo que va a ser el movimiento Hora Cero, con el lanzamiento del manifiesto Palabras Urgentes en enero de 1970, que viene en una publicación, una especie de revista, con poemas de ellos dos y con poemas de otros poetas que son Mario Luna, José Carlos Rodríguez, Jorge Nájar y Julio Polar, que sería el núcleo inicial del movimiento Hora Cero, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con la poesía, no? Ambos poetas, o sea, los dos fundadores de Hora Cero, que son Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz, ellos escriben a la limón el manifiesto Palabras Urgentes, y ahí explican que rechazan la poesía peruana anterior a ellos y la tipifican como formas poéticas incipientes, es decir, formas que no son totales, que no los representan. O sea, la poesía peruana anterior para ellos era una poesía que no los representaba a ellos, ni a su generación, ni al mundo que ellos vivían o el mundo que los rodeaba. ¿Y qué mundo era este? Era el mundo de la ciudad de Lima, que había sido transformada por la avalancha andina y por la avalancha provinciana que había venido sobre la ciudad y que había cambiado totalmente el rostro de la antigua Lima aristocrática, por supuesto desde los virreyes y la república, ¿no?, en el siglo XX, de la oligarquía. Entonces la avalancha andina transforma la ciudad de Lima, la convierte en otra ciudad. Aparecen las muchedumbres en Lima, sobre todo provincianas, y todo produce esta nueva situación en la poesía. Aparecen nuevos sujetos, que son esos de los que ha hablado Santiago López Maguiña, ¿no? Los nuevos sujetos que aparecen, como Irma Gutiérrez, el famoso poema, ¿no?, sobre Irma Gutiérrez, y otros personajes que aparecen por primera vez en la poesía comienzan a hablar, ¿no? Entonces, y son las muchedumbres de la ciudad de Lima que están ahí abandonadas y trabajando en las calles, las que son representadas en esta especie de épica urbana que representan los libros de Pimentel, Quenacorio y Elundiez y Un par de vueltas por la realidad de Ramírez Ruiz, ¿no? Es una especie de épica urbana, digamos, que se diferenciaría de la poesía de Verástegui, por ejemplo, que sería más bien un lirismo urbano en los extramuros del mundo, ¿no? Perteneciendo los tres al mismo ámbito de expresión poética, vamos a decir, en ese momento que tiene un pináculo del año 70, ¿no? Entonces, este intento de captar toda la realidad y de meterla en el poema es lo que está en lo que ellos llaman los poemas integrales, que están en Un par de vueltas por la realidad y en Quenacorio y Elundiez, ¿no? La poesía integral, que es una poesía en la que entra todo. Juan Ramírez Ruiz, en Un par de vueltas por la realidad, dice, hablando de un poema, dice poema con todos los ritmos de la ciudad. O sea, mete todo en el poema, todo lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Entonces son poemas evidentemente testimoniales de lo que está pasando, pero también son una expresión individual, en el sentido de que es el poeta individual el que está expresando también su propia depresión personal, digamos, ante una
sociedad en la que están sufriendo, en la que están padeciendo de algún modo, ¿no? Entonces, lo emblemático, para ir a la pregunta, lo emblemático es que esta poesía va a ser una representación nueva en el ámbito de la poesía peruana y latinoamericana, sin duda, ¿no? Y para seguir con la pregunta, o sea, desde la actualidad, ¿cómo se puede ver esto? O sea, desde la actualidad la vemos pues como un retrato de ese momento histórico, sin duda, ¿no? Que fue un punto de inflexión a partir de donde se desarrolló sin duda una nueva poesía, ¿no? Como dice Santiago López, ¿no? O sea, hay un antes y un después de Hora Cero, sin duda, porque esta nueva poesía incluyó una serie de cosas que antes no existían en la poesía, ¿no? Es importante que, por ejemplo, ellos en los textos sobre poesía integral dicen que la poesía estrictamente lírica ya no es suficiente para expresar ese mundo nuevo que estaba ahí, ¿no? Entonces, es esta nueva poesía la que comienza a correr con estos libros que he citado. Creo que eso diría por ahora. Gracias. Estupendo, estupendo, Roger. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora le vamos a ceder el paso a Rodolfo. Rodolfo, igual, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Ok. Pasa que tenía un pequeño... Ok, ¿cómo estás, Roger? Un abrazo, Roger. Un abrazo, Santiago López. Quería decir unas cuantas cosas primero. Juan Ramírez Ruiz es un poeta importante, no solo por su texto, ¿no? Sino también por, creo yo, por su vida. Acordémonos que sus textos, Un par de vueltas por la realidad, fue publicado en 71, en pleno gobierno militar de Velasco Alvarado. Su otro libro, Vida Perpetua, fue publicado en el año 78, era la segunda fase ya del gobierno militar, también otro gobierno de facto. Y su tercer libro, Las Armas Molidas, fue publicado en 1996, que en gobierno de facto, el segundo fase de Alberto Fujimori. Creo que hay que tener en claro eso y como para darnos cuenta de lo que vivió Juan Ramírez Ruiz. Ahora, cuando publica su primer libro, en el año 71, Un par de vueltas por la realidad, hay que ver todo lo que existía en ese momento en el mundo, ¿no? Hablamos del foquismo de Regis Debray, de mayo del 68, la izquierda post-MIR, Javier Heró muerto en Madre de Dios, la Guerra Fría, la crisis de los cohetes, creo que se va esto, la crisis de los cohetes, etcétera, 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 ¿no? Todo un proceso general a nivel mundial. En esas circunstancias, Juan Ramírez Ruiz escribió sus textos. Ahora, acordémonos que él no solo era estudiante acá en la Vía Real, él también en el norte viajaba y vendía repuestos, o sea, era un obrero, alguien que se recurseaba vendiendo repuestos de carro, ¿no? Es un poco, nos da la imagen de, no da la imagen de lo que hacía o era Juan Ramírez Ruiz, personajes vivos y reales, ¿no? O sea, este libro está lleno de citas o de nombres que existen, o son Mario Luna, Manuel Castillo, Teresa Ima Gutiérrez, Juana Cabrera, Julio Polar, o Isabel Tello Vargas, etcétera, etcétera. Es un libro emblemático por muchas razones, ¿no? Se habla pues también de que, claro, en esa coyuntura se escribieron libros importantes, como el de Pimentel, que me acuerdo y valió en 10, claro. El libro de Enrique Verasti es un libro importante, En los extramuros del mundo, pero creo yo que el teórico en sí, de inicios de ese movimiento de Hora Cero, fue pues, Juan Ramírez Ruiz junto con Jorge Pimentel, ¿no? Después ya se abriría, digamos, una vertiente de la poesía lírica, la poesía un poco ordenada en otro sentido, que lo establecería a través del brazo de Enrique Casti, que sería otro verso, digamos, en referente al otro universo que era Juan Ramírez Ruiz y al otro universo que es Jorge Pimentel. Hay una cita de Jaime Gil de Vietna, que hay que recordar lo que él dice: yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo
en el fondo quería hacer poema, ¿no? Eso más o menos creo yo que es lo que explica el discurso de Juan Ramírez Ruiz, que además era un personaje que recorría las calles. A ver, muchos se confunden que era una especie de clochard, pero para los que leíamos poesía en los 90, siempre vimos a Juan Ramírez Ruiz cerca, ¿no? Me acuerdo de un recital en la Biblioteca Nacional en el año 90, hecho por la revista Tortuga Ecuestre, y estaba el Negro Armijos, y al fondo de la Biblioteca Nacional, la Avenida Bancay, que era un escenario grande, y donde solo asistíamos 5 o 6 personas, al fondo siempre estaba Juan Ramírez Ruiz. O sea, Juan Ramírez Ruiz siempre iba a escuchar poesía de todas las generaciones, creo yo, de a partir de los 90, 80 y las que aparecieron después. Entonces no fue un personaje, digamos, alejado de los grupos poéticos o de los recitales, etcétera, sino que, bueno, dada su propia personalidad un poco arisca, no participaba, pero escuchaba y escribía. Y, por cierto, yo fui testigo de uno de sus libros que llevaba entre papeles y que se perdió en uno de sus viajes a Chiclayo, ¿no es cierto? Para mí es importante también porque no solo nos enseña que es la poética, o sea, que es la poesía en sí lo importante, sino que es la ética y la vida misma de quien escribe, ¿no? Que es también otro poema y que creo ahora reivindicamos. Con el profesor Zachary Penn hace unos años, en 2016, reeditamos ese libro, Un par de vueltas por la realidad, incluido una triantología con los otros textos de Enrique Verástegui y el otro texto de Jorge Pimentel. Y creo yo porque estos libros parece que hay un desdén editorial, ¿no? O sea, no es negocio para nadie publicar poesía, publicar libros de poesía, no es negocio para nadie, y ser poeta peor, ¿no? Verástegui decía que él había fracasado en la vida por escribir poesía y que lo había condenado a la miseria absoluta, ¿no? Y en el caso de Ramírez Ruiz era peor. No obstante, los textos que ha dejado Juan Ramírez Ruiz, y este texto en especial, tienen que reivindicarse, ¿no? Hay un valor detrás. Leer Vueltas por la realidad es revivir esas historias que están ahí, ¿no? La imagen, no solo la imagen de las personas que él cita, sino las imágenes como los trenes, ¿no? De los viajes, de este sentido de caminar, ¿no? Él nos invita a dar un par de vueltas por la realidad, o sea, nos invita a bronquearnos con la realidad, a palpar eso que está ahí, pero parece que a nadie les duele, que nadie lo percibe, ¿no? Y él, siendo un vendedor de repuestos de carro, creo que la realidad que percibía era doble, había una opresión, o sea, sentía la opresión del proletario y a la vez escribía sus textos, ¿no? Creo que hasta ahí mi primera intervención y, bueno, esperaré la segunda pregunta. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, interesante realmente las primeras participaciones, tanto de Roger como Santiago y Rodolfo, un poco para contextualizar, ¿no? Hemos tenido que hacer esta pregunta, obviamente, para poner en curso a los nuevos lectores de Juan, ¿no? Porque acá hay que entender una cosa. Un par de vueltas por la realidad fue publicado en el 71, la reedición que hicimos con Vivir sin enterarse fue 20 años después, y obviamente para esta generación de nuevos poetas, hablar de Juan Ramírez Ruiz es prácticamente hablar de un extraño, ¿no? Entonces, es importante, digamos, esta primera ronda que va a significar sentar las bases para poder hablar ahora sobre la importancia de Juan como poeta en la actualidad con las influencias que él pueda tener. Yo, para ordenarme un poco, he hecho una lista de preguntas y acá me gustaría que tanto Roger como Santiago y Rodolfo puedan llevar para sus molinos las mejores, digamos, interrogantes que consideren. Pero tengo varias preguntas que me dan vuelta a la cabeza, como por ejemplo, ¿qué posiciona Juan Ramírez Ruiz con un par de vueltas por la realidad? Algo tiene que posicionar él como poeta con este libro. ¿Qué cosa es lo que posiciona él? Y otra idea es, ¿qué les ha permitido como autores, en el caso de los creadores como Roger y Rodolfo, y también como lectores, en el caso de Santiago, ¿qué les ha permitido como autores y como lectores conocer la poesía de Juan? ¿Qué les ha dado esa experiencia de acercarse a un libro como Un par de vueltas por la realidad o a la obra en general de Juan, ¿no? En ese sentido también otra interrogante es,
qué implica o no el redescubrimiento de su poesía para estos tiempos. ¿Por qué Juan Ramírez Ruiz y su Un par de vueltas por la realidad ha sido tan silenciado por los medios de forma tan marcada? Esas preguntas me gustaría desarrollarlas en esta segunda ronda, y para seguir con la misma mecánica le cedo la palabra a Santiago. Conectan bien con lo que he estado leyendo y que puedo continuar leyendo para tener más orden. De otra manera me puedo dispersar. Los poemas de Juan Ramírez Ruiz están hechos para ser proferidos a voz en cuello, en la calle, en una actuación que puede semejar a las voces de los vendedores ambulantes. Son anunciaciones, aun cuando su intención primaria sea personal e íntima. Es que todos, estoy repitiendo un poco lo que ya dijo Roger, ¿no? Que todo lo que se transmite en los poemas tiene el propósito de difundirse públicamente, de informarse a todo el mundo, ser personal. No hay rincón del ser que no sea transmisible. Que sigue trayectos abiertos por la antipoesía y la poesía conversacional, por entonces tendencia en Latinoamérica, nada es en realidad tema o asunto que no pueda ser tratado. Ningún dominio del ser es profano. Todo puede ser poetizado. El discurso de lo poético, es decir, la lengua, el estilo de lo poético, acompaña a ese giro. Es directo, callejero, oral, pero poético por su ritmo, por sus cadencias. Los textos no son estridentes, irregulares, de desigual sonoridad. Pero si fueran estridentes o irregulares, esta poesía tiene modulaciones que el free jazz y el rock difundían en esos años. La poesía de fines de los 60 en general y de los 70 llega unida con sonoridades musicales cuya expresión peruana se halla en los gritos melódicos o cuasi melódicos de los saicos, ¿no? Cuya demolición, ¿han escuchado demolición los jóvenes? ¿No? Echemos abajo la estación del tren, echemos abajo la estación del tren, ¿no? Era una suerte de himno en esa época, ¿no? Para algunos. Se filtra en la poesía de Hora Cero ese ritmo y ese espíritu demoledor. Más importante aún es el hecho de que la poesía de Hora Cero y la de Juan Ramírez en particular, a pesar de su carácter conversacional, nunca dejó de expandir contenidos intensamente poéticos. Es importante señalar aquí que sus tonos son fuertes e increscendo en los poemas, ¿no? Hay tonos fuertes e increscendo. Tienen una tonalidad que va intensificándose a medida que avanza el poema hasta lograr un estallido final. Ese estallido no es necesariamente sonoro. A menudo es un estallido que está inscrito en un verso o en versos que introducen una aserción conclusiva o un contrapunto sorprendente o sobrecogedor. Un poco más quiero añadirlo. La poesía de Juan Ramírez Ruiz, sin embargo, no solo es sonora, repleta de voces en todos los tonos, de ruidos, silencios, ruidos urbanos y también lejanamente rurales, ruidos de la distante provincia. Es una poesía que también lleva colores, lleva texturas. El sentido del tacto es quizás tan importante como el del oído y la vista. El cuerpo sensible es un componente explícitamente central que se ubica en el mundo y que actúa con sus seres mediante distintas formas de tocar y ser tocado.
Eh, por medio de los sentidos térmicos se vive las experiencias del calor, del frío, de la integridad o de la dispersión, unidos a los sentidos de lo sensomotor y a las vivencias del cariño y la diferencia, las cuales se asocian a las experiencias de la identidad, de la alteridad, de la unidad y de la fragmentación, que son sentidos fundamentales en los poemas de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? El sentido de lo fragmentario y la tensión hacia lograr una unidad eh, que es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, ellos, este sentido de la fragmentación, sobre todo, se hace patente en cada momento con énfasis y dramatismo en la marcada propensión por afirmar el yo. Un ego que busca ser parte de la existencia urbana, que busca hacerse un lugar en ella, con una diferencia importante, y a la vez intenta integrar un ser colectivo muy genérico y muy poco definido, más cercano a una entidad popular, aunque nunca bien cernido ni delimitado. Esa fue busca que fue destruyendo. Se conectan después con su trágica muerte. Su poesía, la poesía de Juan Ramírez, apuntaba a la construcción de un actor nuevo viviente en una comunidad cooperativa, realmente asociada por lazos de mutuo reconocimiento y de amistad. Ese esfuerzo, sin embargo, no encontró correspondencia en las prácticas externas a la ficción, al arte, a la poesía. Bueno, ahí me quedo por el momento. Muy bien, Santiago. Vamos a cederle el paso ahora a Roger. Roger, adelante. Bueno, gracias, Eduardo. Sí, me parece muy acertada la mención que acaba de hacer Santiago a la antipoesía y la poesía conversacional latinoamericana, porque ese es el ámbito en el cual nace la poesía de Juan Ramírez Ruiz y de Hora Cero, ¿no? Claro que habría que decir que la poesía integral de Hora Cero sería una especie de variante peruana de este ámbito de la poesía conversacional hispanoamericana, ¿no? Bueno, entonces ahora la pregunta dice cómo se posiciona la poesía de Juan, ¿no? La poesía de Juan en estos momentos, con un par de vueltas, sin duda se posiciona en la expresión de todo este mundo del que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración, que es fundamental en la época para entender por qué existió el movimiento Hora Cero, ¿no? La migración de las provincias hacia Lima, ¿no? Y en un par de vueltas, por ejemplo, hay unos versos de Juan que dice: hace un año era verano y yo volvía del norte de mi país. Yo que entré a esa ciudad en otro invierno, volvía y he crecido, he caminado y ahora me siento y saco el alma, ¿no? Entonces es todo el proceso de llegar a Lima, a esta nueva situación, ¿no? Y toda la muchedumbre de las calles, la multitud en las calles, ¿no? Dice, lo tenue que puede ser destrozado por la vociferación de una avenida. ¿Ah? La avenida está vociferando, la multitud, ¿no? Entonces, todo esto sitúa este nuevo mundo que está siendo representado. Y es verdad lo que dijo Santiago acerca de que es como el canto de los ambulantes. Hay un verso que dice, soy un canto ambulatorio. Sí. Claramente, ¿no? Un verso de Juan. Entonces, todo este mundo es el que está siendo representado con esta nueva poesía, ¿no? Así es como se posiciona. Y ahora, otro elemento de la pregunta decía que por qué ha sido tan silenciado, dice, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar claro, ¿no? O sea, todos los poetas del movimiento Hora Cero han sido silenciados toda la vida en la poesía peruana, porque ellos salieron con un patadón al aire, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Con el manifiesto Palabras Urgentes, ellos atacan a toda la poesía anterior. Y eso, con los años, se ha mediatizado un poco. Pero hay que decir la verdad, no han sido perdonados por el sistema establecido, ¿no? Entonces, el movimiento Hora Cero siempre estaba empujado, como arrinconado por ahí.
Claro que es cierto que un poeta como Enrique Verástegui fue aplaudido por tirios y troyanos y todo el mundo lo respetó y lo quiso y lo levantó. Es cierto, pero es quizá porque la poesía de Enrique con su lirismo tenía una capacidad de llegar más. En cambio, la poesía épica y llena de carajos y conchasumadres que hay en Un par de vueltas por la realidad y en Kenacor, pues no era tan fácil de que fuera aceptada y tragada, ¿no? Aparte de que Juan Ramírez era un poeta que tenía una actitud muy radical frente a la vida y frente al sistema, ¿no? Entonces, él no concedía ni un palmo al sistema. Él siempre se encerraba en su dimensión de poeta y en su gran libertad de poeta, ¿no? Entonces, él no entraba en vainas ni en concesiones, ¿no? Por eso es que entonces nunca era invitado a ninguna lectura, ni a un homenaje, ni nada. Él hacía una vida bastante marginal. Es verdad lo que dice Rodolfo, que él estaba en contacto con toda la gente, a su manera, claro, en el centro de Lima. Pero él no participaba, pues, en las tertulias literarias del orden establecido, ni nada, ¿no? Porque tenía una actitud radical. Él vivía en su cuarto, en Ancash 44, el primer piso al fondo, un cuarto que no tenía ventanas, ¿no? No había luz. Tú entrabas ahí y estaba la luz de un foco prendida, día y noche, porque no habían ventanas, era oscuro eso. Y ahí encontrabas a Juan, y es verdad lo que dice Santiago, que escuchaba free jazz, porque yo a veces que he ido a verlo a Juan ahí, lo encontraba con un tocadisco portátil que tenía en el suelo, escuchando a John Coltrane, por ejemplo, ¿no? El famoso jazzista, ¿no? Le gustaba el jazz. Y bueno, el rock and roll también, porque aquí en Un par de vueltas hay citas de Led Zeppelin, por ejemplo, y de Santana, y canciones de los Beatles, como Obladi Oblada, y la balada de Yoko y Yono, de los Beatles, ¿no? Entonces, Juan vivía aparte, ese era su mundo, a él le gustaba vivir así porque así él creaba su propio mundo poético, ¿no? Él rechazaba al sistema, el sistema también lo rechazaba, pues por supuesto, si tú te pones en contra del sistema, el sistema también te golpea, pues. Esa es la verdad. Y entonces por eso es que Juan vivía, él escogió vivir así, ¿no? Y bueno, y su muerte trágica y todo eso, que en la parte final de lo de Santiago es verdad. Bueno, para mí, Juan Ramírez se inmoló por la poesía y por la verdad de su propuesta poética. Esa es su gran contribución y ese es el gran respeto que le tenemos todos nosotros a nuestro queridísimo amigo Juan Ramírez Ruiz, y gran poeta, por supuesto. Eso, gracias. Estupendo, estupendo, Roger. Eso que acabas de decir es de que se inmoló por la poesía, realmente es conmovedor. Gracias por eso. Rodolfo, te cedo la palabra, amigo. Tu micro, Rodolfo, activa tu micro. Ahora sí, adelante. Creo que ahí está bien. Sí. En efecto, pues, Juan Ramírez Ruiz, un poeta volumen. callejero. Un poquito más alto, Rodolfo. Un poquito más alto para poder escucharte. Sí te escuchamos, pero un poquito bajo. Bueno. Sube volumen, a ver, a tu celular. Espérate. Tengo problemas con este aparato. Bien. Bueno, mientras Rodolfo está arreglando su audio, todos nosotros tenemos alguna edición de Un par de vueltas por la realidad. La gente de mi generación, lo primero que tuvo fue una fotocopia. Yo luego accedí tiempo después a la primera edición. Y hay versos muy hermosos, como estaba mencionando Santiago y estaba mencionando Roger, que tengo garabateados en el libro un poco para recordar, ¿no? La belleza, la propuesta que tiene Juan Ramírez Ruiz, ¿no? En el poema, por ejemplo, que se titula Día de una sola dirección, hay un verso que está en la página 37 de la primera edición. Hay un verso muy hermoso que dice: yo hablo como cualquier idiota con su espanto, o como un vivo vomitando belleza por la boca sucia, y sudando poesía, y respirando poesía, y viviendo poesía, aquí sobre la terrible pequeñez de la extensión, ¿no? Quizá eso viene a colación a lo que decía Roger, ¿no? Que la vida de Juan era una vida en poesía, era una vida de poesía y en poesía, y era una posición. Y otra cosa que me quedó, una idea muy interesante que mencionaba Santiago, era
esta idea de integrar un ser colectivo, ¿no? Vivimos hoy en día en una sociedad posmoderna, totalmente pues alejada de la colectividad, ¿no? Y más que todo apuntando al individualismo. Bueno, Rodolfo ya se conectó, Rodolfo. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? Sí. sí. Ya, ok. No, que les decía, bueno, lo que ya es una verdad a gritos, en realidad, una verdad de perogrullo, que Juan Ramírez Ruiz era un poeta de la calle, un poeta callejero, un poeta casi como un catrebotellero, diría yo, porque él caminaba por las calles y recogía todo lo que encontraba. No solo eran nombres de personas, no solo eran canciones, eran lugares, direcciones, situaciones, etcétera, etcétera. Y era como una especie de diario, ¿no? Como un libro, son como una especie de diario gritado, digamos, a gran voz. Y obviamente, pues, él se enfrenta al sistema, pues, ¿a qué más se iba a enfrentar? A alguien que trabajaba en las calles, que era un obrero, que era un estudiante de una universidad nacional, ¿no? Y construye este árbol de textos, un ropaje de cosas que eran gritos internos, también había gritos externos, gritos internos y gritos que él asumía de otras personas, o sea, gritos de otras personas, o sea, le daba voz a otros personajes de la realidad que no tenían voz para convertirlos en un libro, ¿no? Y ese libro a la vez es una especie de altoparlante para, como una especie de itinerario de quejas, ¿no? Como un una gran muralla donde se pudieran escribir cosas que la gente no le gustaba o que no deseaba. También había mucho, mucho amor o mucho desamor, ¿no? Esos textos de amor que él dedica a unas chicas, o unas señoras, o personas que de repente pasaron por su vida, ¿no? Esa forma de decir, de hablar de una forma, digamos, callejera, como conversacional, le dicen los teóricos, creo yo que era la forma ideal para esos tiempos, ¿no? La forma de llegar. Eran tiempos en que no había internet, ¿no es cierto? Eran tiempos en que funcionaban las cartas, ¿no es cierto? Funcionaban las misivas. Si te querías comunicar con alguien de Piura o alguien de Chiclayo, escribías una carta, pues, y la enviabas, ¿no? por la agencia, ¿no? Y existían también estas cosas que eran los telegramas, me acuerdo, ¿no? Que tenías que ir a una agencia y cada letra te costaba, ¿no? Unos cuantos soles. O sea, si escribías mucho, tenías que pagar más. Entonces, en una situación de ese tipo, en un mundo de ese tipo, la poesía de Juan Ramírez Ruiz se levantaba, ¿no? Se levantaba y era una poesía, a pesar de que tiene parentescos con la poesía, pues, de Enrique Verasti, por ejemplo, de Un par de vueltas por la realidad. Es un libro un poco más crudo, ¿no? Creo que así lo entiendo yo, es un libro un poco más crudo, un poco más duro, y no por eso menos poético, ¿no? No por ser más duro termina siendo menos poético. Es ahí lo interesante, creo yo, de este texto de Juan Ramírez Ruiz, que era, por cierto, sí, un gran escuchador de música, ¿no? No solo de rock, de jazz, de Ornette Coleman. Una vez hablé con él de los textos que salían, o que escribía Cortázar, que era un gran seguidor del jazz, y que él también seguía, ¿no? Y a propósito de eso, también este libro, Vida Perpetua, que tiene un poco los vestigios o vesagios de Julio Cortázar, ¿no? De hecho, que hay mucha influencia de otros autores, de críticos de cine, de no solo elementos de rock, de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo que podríamos extendernos un poco más hablando de esta parte en respuesta a tu pregunta, querido amigo, pero creo que lo podemos dejar ahí para una segunda ronda. Muy bien, Rodolfo, estupendo. Lo que mencionas, bueno, realmente me da pie para iniciar la tercera ronda de este conversatorio. En esta tercera ronda se ha hablado de cosas, por ejemplo, me quedo con esta idea que mencionaba Rodolfo, ¿no? De la idea del libro como un altoparlante, ¿no? Cuán necesaria, ¿no? Esa idea del libro como un altoparlante. Y me pongo a pensar un poco qué supone las ideas de los libros hoy en día para la poesía joven, ¿no? No sé, si los libros de hoy en día, así como Juan buscaba que su libro fuera una especie de un altoparlante, los poetas en la actualidad, digamos, buscan que sus libros sean como los muros del Facebook de repente, ¿no? Entonces hay que ver también cuál es la propuesta que tiene esta nueva poética, esta nueva generación
con respecto a las anteriores. En base a lo que decía Rodolfo, y estaba mencionando yo que me da pie a la tercera ronda, acerca de los gustos, nos han mencionado que, digamos, Juan le gustaba el jazz, John Coltrane le gustaba el rock, por ahí Santiago se animó a cantar un estribillo de los Saicos, ¿no? Quería hacer estas preguntas en esta tercera ronda, ¿no? ¿Qué desafíos ven a futuro en torno a la obra de Juan Ramírez Ruiz? Ustedes, como poetas, como críticos literarios, como lectores, porque Juan no solo fue poeta, Juan también hizo actividad periodística, Juan hizo crítica de cine. Entonces, ¿cuánto más falta por descubrir en Juan para que su obra termine siendo una obra, digamos, más valorada, ¿no? ¿Qué falta por ser investigado en Juan? Y sobre todo, ¿cómo se pueden intensificar las actividades en torno a su obra, a su vida y por ende a su valoración? En Chiclayo estoy en este momento, seguramente muchos amigos chiclayanos están escuchando este conversatorio y es importante que valoren, que se valore a Juan Ramírez Ruiz, que se busque en el lugar donde está él, digamos, enterrado, y que se le hagan homilías, que se le hagan lecturas, porque lo hacen en otras partes del mundo. En México lo hacen, se juntan, se reúnen, ¿no? Juntan a Mario Santiago Paspaquiaro, a Roberto Bolaño y a Juan Ramírez Ruiz, y digamos, pues les rinden homenajes. Me parece que esa interrogante, y con estas últimas dudas, quiero que, digamos, terminar esta tercera ronda. ¿Qué más falta por hacer para que la obra de Juan pueda ser conocida, pueda ser divulgada? ¿Qué más falta ser investigado en él? Adelante, Santiago. Hay mucho que trabajar en la poesía de Juan Ramírez Ruiz, y no solamente Juan Ramírez Ruiz, sino de Hora Cero. Creo que no hay muchos estudios, ¿no? Muchos trabajos, no conozco al menos. En Chile entiendo que hay un gran interés por la poesía de Hora Cero, y he leído algunos artículos académicos sobre la poesía de Enrique Verástegui, sobre todo, ¿no? Pero desde el punto de vista de los estudios académicos, en fin, creo que todavía la obra de Juan Ramírez está por ser estudiada. Yo creo que los poemas de Juan Ramírez no solamente tienen que ser tratados en su dimensión oral, hay otras muchas dimensiones. Está la dimensión visual, por ejemplo, ¿no? Los poemas no solamente ofrecen voces, sino ofrecen escenarios, colores, formas, diseños. El universo de la ciudad entra allí, las muchedumbres, las calles llenas de gente, etcétera, ¿no? A mí me parece muy importante el nivel táctil, ¿no?, que hay en la poesía de Juan Ramírez. Es un poeta que toca y busca ser tocado, ¿no? Como si necesitara de una interacción de tipo táctil para poder constituirse como un todo, como una unidad. Entonces yo diría pues que faltan lecturas, aunque noto que en San Marcos las últimas generaciones han comenzado a interesarse. Me preguntan mucho sobre la poesía de Hora Cero, y en particular sobre la poesía de Juan Ramírez Ruiz, y entonces yo puedo anticipar que en los próximos años va a aparecer algunas tesis, algunos trabajos que profundicen en los significados y en las estructuras de la poesía, no solamente de Juan Ramírez, sino de todos los miembros de Hora Cero. Una cosa que quiero apuntar, una cosa final, respecto a la poesía de Enrique Verástegui. Si bien la poesía esta poesía tiene un carácter acentuadamente lírico, creo que los universos que narra, los mundos que
describe, que pone en escena, son mundos muy relacionados con los de Juan Ramírez Ruiz, más que de Pimentel. Aunque Pimentel también llega a describir los mismos mundos, pero creo que ambos, Ramírez Ruiz y el primer Verástegui, indagan el mundo de lo marginal, el mundo de lo periférico. Ambos son escritores, como ha dicho Rodolfo, para el caso de Juan Ramírez Ruiz, son escritores que caminan, que transitan, que recorren la ciudad. Y en el caso de Enrique Verástegui tiene una particularidad que o alcanza a cubrir universos que no alcanza a cubrir Juan Ramírez. Aunque los universos de Juan Ramírez son vastísimos, ¿no? La cantidad de personajes son numerosos, de situaciones urbanas también numerosas, pero en el caso de Enrique Verástegui me llama la atención la ambulación, ¿no? El recorrido que realiza sobre todo por mercados. El mundo, ¿no? Lean bien a Enrique Verástegui y van a ver que el personaje principal de sus poemas es un actor que recorre mercados, ¿no? Y hay un poema, allí no recuerdo cuál es, no tengo a la mano el libro de Enrique, en el que se describe como un pájaro frutero, ¿no? que roba frutas para comerlas junto con su amada, ¿no? En fin, entonces, en efecto, y creo que esa exploración del mundo popular, del mundo marginal, no ha sido continuada en la poesía peruana. Quizás en alguna medida haya sido continuada por Domingo de Ramos, ¿no? Pero Domingo de Ramos no profundiza en el conocimiento poético de estas zonas y de estas poblaciones, ¿no? Entonces, uno de los aportes, digamos, uno de los rasgos sobresalientes de la poesía de Hora Cero, y en particular de Juan Ramírez Ruiz, es haber explorado, ¿no?, el mundo popular en sus historias y en sus escenarios, ¿no? Muy bien, Santiago, muy interesante esta idea de los mercados en la poesía de Enrique, y antes que ello habías mencionado que los hospitales también eran escenarios interesantes dentro de la poética de Hora Cero, ¿no? Y los bares. Claro, y los bares también, ¿no? Y que en la actualidad, digamos, estos espacios tendrían que ver si son explotados por estos nuevos poetas, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a cederle el paso a Roger. Roger, ¿qué opinas en torno a las interrogantes de esta tercera ronda? Sí, bueno, en realidad pienso que hay muchísimo por investigar y por estudiar en la poesía de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Por ejemplo, el libro Vida Perpetua, que fue el título que publicó la editorial Ames en 1978. Esta segunda obra de Juan es un salto dialéctico desde su primer libro, ¿no? Vida Perpetua es un libro escrito en una dicción que quizá viene de Ezra Pound. El trabajo afinca sus presupuestos en la semiótica y el estructuralismo, muy en apogeo en esa época. Santiago, que es especialista, puede ahondar en esto. Este libro, de este modo, constituye una requisitoria frontal contra toda la cultura occidental. Eso es lo que pienso en Vida Perpetua, promoviendo una utopía del lenguaje por la vía de la liberación de los signos y la combinatoria azarosa, en inspiración neovanguardista, de sus elementos deconstruidos, que es el trabajo que hace Juan. Este libro, igual que Trilce, en su momento cayó en el más completo vacío cuando sale este libro en 1978. Solo el gran poeta mexicano Octavio Paz reconoció de algún modo la calidad de esta poesía
en su revista Plural, a través de una carta que le envió el mismo Juan, cuando salió un poema de este libro antes del libro propiamente, en la revista El Uso de la Palabra, que publicaban los hermanos Rosa Ribeiro el año 75. Sí. Bueno, sin embargo, tras aquella aventura del lenguaje en Vida Perpetua, Ramírez Ruiz estaba listo para emprender la confección de su tercer y último libro publicado, Las Armas Molidas, Arte e Idea 1994. Esta extraordinaria creación es uno de los más grandes y abarcadores intentos por expresar a todos los pueblos y masas del Perú, incluyendo las comunidades nativas de la selva amazónica, una épica que hunde sus raíces más visibles en la cosmovisión andina, llegando al extremo de crear un nuevo sistema de signos, un nuevo idioma, en el que está escrita la contratapa del poemario. La intención final del poeta es la de graficar en toda la extensión del libro la gigantesca marcha colectiva de nuestros pueblos en busca y en lucha total por su liberación. Eso es lo que pienso hace Juan en Las Armas Molidas, que fue su último gran proyecto, ¿no? Entonces, todos estos materiales que he esbozado ligeramente aquí, creo que dan un amplio campo de exploración que está virgen, y pienso que es necesario formar equipos. Me alegro que Santiago López Maguiña esté formando equipos de investigación sobre estos temas en San Marcos. No tengo. Y espero, bueno, lo que sea, formando chicos individuales. Es decir, porque es importante. Lo que quiero decir es que es importante que esto sea investigado en profundidad, que es un terreno virgen, ¿no? Porque me parece la obra de Ramírez Ruiz fundamental en el proceso de la poesía peruana de los últimos tiempos. Eso, gracias. Muy bien, Roger. Muchas gracias también por tu participación. Rodolfo, ¿qué opinas tú acerca de esta tercera ronda de preguntas? Tu audio, Rodolfo, actívalo. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí, no te preocupes. Sí, primero que Juan Ramírez Ruiz pues nunca aceptó en vida ningún homenaje, ¿no? Para quienes han estado cerca a Juan, se dan cuenta de que él más bien rechazaba los homenajes. Era un tipo pues alérgico a los homenajes, a las palabras bonitas, a los abrazos, a los tocadas de hombro, ¿no? Era un tipo arisco, en verdad. O sea, no le gustaba para nada los homenajes. Iba a los homenajes para ver y estar atrás, escuchar a los poetas, pero no participaba. Entonces, era como los expulsados de la República de Platón, ¿no? Era un tipo sí, en efecto, era un tipo prácticamente ya autoexpulsado, digamos, de la República de Platón. Entonces, cuando él muere en el kilómetro 515, atropellado en la zona de Virú, creo yo que él no, el camión o carro que lo atropelló no lo agarró por la espalda, ¿no? Creo yo más bien que él murió de cara al carro, ómnibus que lo atropelló y que lo enterraron como NN, ¿no? Y que después de 6 meses recién se descubrió los restos de su cuerpo, ¿no? A decir de nuestro amigo Nicolás Hidrobo, creo que fue solo un fémur, un pedazo de su cuerpo que determina que él era. Entonces, revisando sus textos, otra vez un par de vueltas por la realidad, 1971, otra vez Vida Perpetua, 1978, y otra vez Las Armas Molidas, 1996, creo, Roger, no sé si es 94, pero creo que es 96, habría que revisar. Vamos a encontrar a un tipo lúcido, un tipo que empuña la palabra, el lápiz, el lapicero como un cincel y un martillo, ¿no? Cada palabra de él resuena como los tacos de una señorita en la noche, de un caballero que asiste a un vacío, a verse a sí mismo, un espejo que no sabemos de dónde se refracta, ¿no? Sus textos están otra vez para ser releídos y reinvestigados, porque no hay mucha investigación sobre Juan Ramírez Ruiz. Si ustedes revisan las páginas de YouTube, por ejemplo, los poetas de los 90 para arriba tienen pues cientos de videos, pero Juan Ramírez Ruiz solo tiene creo que 4 o 5 videos y 2 o 3 videos son de homenajes. No hay más de Juan Ramírez Ruiz, y es también un desdén de parte de las autoridades, ¿no? Pero también habría que pensar el sistema oficial
qué tendría que homenajear a alguien que más bien renegaba del sistema oficial, ¿no? Va a ser bien difícil que pasemos este cernidor, ¿no?, culturoso, y se pueda algún día tener un parque que tenga el nombre de Juan Ramírez Ruiz, alguna vez alguna calle, alguna callecita de Chiclayo que tenga el nombre de Juan Ramírez Ruiz. Va a ser bien difícil. Ahora, volviendo a los textos de un par de vueltas por la realidad, es obvio que ese mundo que él tuvo era un mundo propio de esos años, ¿no? Era un mundo, como dije hace un rato, no había internet, donde generalmente la gente comía en las calles, ¿no? El proletariado comía en las carretas que había en la avenida Bancay, en la Colmena, los choncholíes, el caldo de gallina, no compraban los libros en la avenida Grau, que Andrade, por cierto, los sacó, y sacó toda esa gente, los libreros, y los mandó pues, a Amazonas, un lugar de lumpenes, y que todos los primeros años nadie iba porque te robaban en las esquinas de la Bancay o en la misma Amazonas. Entonces, él vivió esos momentos porque el tiempo histórico se dio así, ¿no? Y por eso que sale un libro como un par de vueltas por la realidad. No podía haber salido otro tipo de texto, es decir, ni Enrique Verástegui con un par de vueltas por la realidad, perdón, con Los Farmuros del Mundo, ni Jorge Pimentel con Kenacori Baludíez, ni los otros integrantes de Hora Cero pudieron haber escrito de otra forma, porque era el momento histórico los que les llamaba, los que les obligaba en sí a ser partícipe de su tiempo, ¿no? Y Juan Ramírez Ruiz fue partícipe de su tiempo. Yo escribí un texto para este libro de Hora Cero que se editó en España. Para los que dicen que no se lee mucho Hora Cero, este libro se acabó, se agotó en España el toque. Creo que duró unos meses nomás. Y bueno, ahí escribí esta parte que habla sobre el texto final del poema integral de Hora Cero, perdón, de Hora Cero, escrito por Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel. Pero hay una cita de Juan que dice, ¿no? A los más jóvenes, dice él, a los más jóvenes se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla y estamos obligados a luchar, obligados a lograr lo imposible. Yo estoy completamente limpio y jubiloso. Doy conocimiento, exijo atención, sano, completamente sano, vuelvo a elogiar a gritos mi salud. Brillo. El poeta posee el don de la ubicuidad y tiene la poesía como víscera atravesada entre los órganos. Aquí vivo y brillo. Y los más jóvenes habremos de durar y establecer la permanencia de una nueva realidad. Pero hemos de seguir caminando cogidos de nuestra conciencia y los fuertes haremos lo posible para no caminar con la cara repleta de angustia por las avenidas del Perú. Llevaremos descuidadamente el cuerpo, seremos totalmente expansivos, viviremos con el estruendo justo para que un leve rumor sea el estallido inevitable y necesario. Este es Juan, señores. Y donde esté, yo siempre voy a seguir aplaudiendo y leyendo a Juan Ramírez Ruiz, que es uno de los grandes poetas que necesita ser reivindicado, no en tantas décadas como sucedió con Vallejo, con Carlos Oquendo de Amato, incluso con Martín Adán, sino que, como sus palabras urgentes, necesita ser reivindicado urgentemente, pues, ¿no? Gracias. Muy bien, Rodolfo, excelente. Sí, ¿no? Tienes mucha razón eso cuando mencionas que a Juan no le gustaban los homenajes, ¿no? Por eso nosotros decidimos ponerle el título de charlas, ¿no? Porque estábamos seguros que la palabra homenaje no le hubiera gustado tanto a Juan. Y estamos seguros que estamos haciendo lo correcto en torno a su obra, ¿no? Cuando se presentó un par de vueltas, lo presentamos en la Antifil, por ejemplo, ¿no? Y estamos seguros también que Juan así lo hubiera deseado, ¿no? Un espacio, digamos, que contesta al sistema, era un espacio importante en el cual este libro tenía que ver la luz. Una de las cosas también que quería mencionar es que la palabra un par de vueltas por la realidad, al parecer, era una frase que se solía mentar, ¿no? Maynor Freire, en la novela El poeta que tocaba tambor, cuenta la historia que la frase salir para darse un par de vueltas era salir a trompearse, ¿no? Y invitar a la otra persona a darse un par de vueltas era como que vamos afuera para arreglar el problema que tenemos, ¿no? Entonces, es lo que cuenta Maynor en este estupendo libro. Otra de las cosas que quería mencionar también, para ir terminando, es el nivel profético que puede tener un par de vueltas por la realidad. Porque como mencionaba Rodolfo, Juan muere en un accidente muy trágico en la Panamericana Norte. No recuerdo qué kilómetro fue, pero lo que sí sé y me llama mucho la atención
es que en un par de vueltas por la realidad, Juan menciona un kilómetro, el kilómetro 765, casi muy cerca al kilómetro en el cual él murió, digamos, en este fatídico accidente. Lo profético en Juan también es muy interesante. Ver esta idea y esta dialogía que podría tener con Vallejo en el hecho de que su obra no fue reconocida en el momento y que, como dice Roger, va a ser, digamos, aplaudida o celebrada por Octavio Paz. Definitivamente los temas que ha desplegado también Roger y tanto como Santiago dan pie para invitar a las personas a que asistan el siguiente sábado al conversatorio que vamos a tener en torno a vida perpetua. Porque una de las cosas que queremos decir aquí es que, si bien es cierto, un par de vueltas por la realidad es un libro importante, no es el único libro importante que hay que estudiar de Juan. Me parece que Vida Perpetua es un libro que hay que prestarle más atención de la que se le ha prestado, y como dice Santiago, este es un libro táctil, ¿no? Es un libro táctil que busca ser tocado, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque la siguiente semana justamente vamos a hablar acerca de Vida Perpetua y vamos a intentar descifrar este libro, ¿no? Que es un libro que exige y busca un lector, ¿no? Así como Humberto Eco hablaba de que todo escritor está buscando su lector, ¿no? En este famoso libro El lector infábula, ¿no? Parece que Juan también está buscando un lector, ¿no? Y parece que este lector podría ser un lector contemporáneo, posmoderno. Bueno, yo quiero mencionar también, quiero terminar invitando a todos los jóvenes a que se acerquen a la obra de Juan Ramírez Ruiz a través del libro Un par de vueltas por la realidad, ¿no? Van a tener otra experiencia definitivamente, ya no lo van a leer en fotocopias, lo van a poder leer en la edición que sacamos nosotros con mucho esfuerzo y con el apoyo de la familia de Juan, que siempre estuvo dispuesta a que este libro diera la luz. El libro de Juan, Un par de vueltas por la realidad, tiene piezas, digamos, de versos muy bellas. Acá hay una que quiero compartir para terminar esta charla, que de verdad ha sido un gusto poder escucharlos a los tres. Juan, en la página 39 de Un par de vueltas, dice: y seré para siempre el verano, en la ciudad negra, y en el monte del gusano, seré para siempre el verano. Si el olor de mi amor se demora en estos parajes, si recibo a toda la extensión, y el vómito de luz que me levanta a medianoche no me hunde en el terror, pero yo quiero ir como torrente, y no me quiero detener. Con ese verso quiero despedirme de los tres, de Rodolfo, de Santiago, de Roger, mandarles un fuerte abrazo, agradecerles por su generosidad, por su participación, por toda la predisposición que han tenido, y no sé si quisiera cada uno de ustedes despedirse también de las personas que le han estado mandando saludos y han estado mandando muchas felicitaciones. Santiago, te cedo la palabra. Haberme invitado para hablar sobre este poeta importante que es Juan Ramírez Ruiz, y a quien tuve la fortuna de conocer y ser muy amigo, ¿no? Nada más por ahora. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Roger, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, igual que Santiago, muy importante para mí recordar a mi grande y querido amigo, mi admirado Juan Ramírez Ruiz, con quien tuve una relación muy intensa y muy, diré, entrañable para mí, ¿no? Quisiera recordar, a propósito de estudios que hay, un libro que hay sobre la poesía de Juan Ramírez Ruiz, que se llama En la senda del Manzanar, que editó Roncaya, un poeta del 70 que también fue muy amigo de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Así que les ruego buscarlo, En la senda del Manzanar, editado por Freddy Roncaya. Y bueno, gracias Eduardo, un gusto Santiago y también Rodolfo, acá en este encuentro y siempre en poesía. Ahí en ese libro que acaba de mencionar Roger, es un pequeño artículo mío sobre Irma Gutiérrez. Sí. Freddy también está invitado en la tercera mesa, les comento. Freddy Roncaya también va a estar acompañando. Ah, bacán. Sí, Rodolfo, adelante para que te puedas despedir. Sí, en ese libro también hay un Ahí está.
Simplemente agradecer a Eduardo, a Santiago López Maguiña, a mi gran amigo Roger Santibáñez, que siempre que viene al Perú lo quiero ver, pero por cuestiones de coordinaciones casi no veo, no veo los recitales, no sé qué pasa. Ya habrá una oportunidad, maestro. Sí, Roger, tenemos una conversa pendiente. Claro. Agradecer a los amigos que nos siguen y que se siga difundiendo pues la obra de Juan Ramírez Ruiz. Yo quisiera recordar que simplemente que Federico García Lorca fue fusilado, lo fusilamos a Federico García Lorca, a Vallejo lo matamos de hambre y a Juan Ramírez Ruiz lo obligamos a suicidarse. Eso creo yo que ha sido. El Estado jamás le dio una partida, no se dio un reconocimiento, absolutamente nada, ¿no? Es el deber ahora de nosotros de reivindicar su nombre y que su poesía se siga leyendo, que se siga difundiendo, que llegue a los colegios, ¿no? No hay la poesía de Juan en los colegios. Yo recuerdo una vez un texto de este colegio, Los Reyes Rojos, recuerdo, que incluían en uno de sus separatas texto de Enrique Verástegui. El poema Salmo lo difundían en el colegio como parte de las lecturas del colegio Los Reyes Rojos. Y bueno, pero eso fue hace unos años, pero sería un buen pie a que los textos de Juan Ramírez Ruiz se lean de alguna manera, por lo menos lo de Un par de vueltas con la realidad, que son textos, digamos, más fáciles de entender a los otros, ¿no? Que es un poco, genera un grado de dificultad para leerlos, ¿no? Y es un deber que esto sea por lo menos parte de un plan lector o parte de una carta que le tengamos que enviar al Ministerio de Educación, qué sé yo, ¿no? Agradecerte otra vez, Eduardo, y que sigan los conversatorios, pues. Desearte todos los éxitos posibles. Un abrazo. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, con esto queremos agradecer a nuestros invitados y al público que ha estado conectado durante el evento a seguir participando de una rama de Cardo en el Aire, charlas en torno a las obras de Juan Ramírez Ruiz. El siguiente sábado nos vamos a conectar a la misma hora. Digamos que los participantes que van a estar en esta mesa van a ser anunciados el día domingo. Y ahora, bueno, yo también me despido, les agradezco a todos y todas por estar acompañándonos y los dejo con Juan, quien va a hacer el anuncio del ganador o ganadora del primer sorteo de Un par de vueltas por la realidad. Hacerles recordar que las personas que quieren obtener el libro Un par de vueltas por la realidad tienen que ponerse en contacto con la editorial, que encantados vamos a poder apoyarlo, y nosotros desde Vivir Sin Enterarse vamos a hacer todo lo posible para que la obra de Juan siga difundiéndose, porque hay muchas cosas que queremos hacer con gente joven que está muy, muy entusiasmada con la obra de Juan. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bien, ¿ya estamos fuera del aire, Juan?